Bienvenidos, bienvenidas, estimados hermanos, hermanas. Aquí estamos. Estamos comenzando una vez más a través de Misioneros a las Naciones con nuestros estudios bíblicos. Estamos hoy a través de emisora Logos, a través de nuestras páginas de Misioneros a las Naciones, la página de eh, emisora Logos también, y estamos en directo transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Hoy estamos en directo por nuestro canal de YouTube, le damos la bienvenida a todos los que están, le damos la bienvenida a nuestra hermana Pamela, a nuestro hermano Hernán y a nuestra hermana Leticia, que está con la cámara del celular de Ana María. Bueno, bienvenidos. Un gusto reiniciar. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en base a el capítulo de Hebreos. Estamos en Hebreos, capítulo 6. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 5 de Hebreos. ¿Está bien? Bueno, le vamos a pedir a la hermana Leticia que nos haga una oración para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Amén. Padre amado, te damos las gracias en esta hora que estamos delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, para alabar tu nombre, Padre amado, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Señor. Te pedimos que sea de bendición esta reunión, Padre amado, que va para aprender más de tu palabra, de ti, Señor amado. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre amado, especialmente a Mario, que es el que está dando la clase y enseñando, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Este capítulo, hermanos, contiene el pasaje más difícil, fíjense ustedes, de explicar para aquellos que empiezan a escudriñar la Biblia y empiezan a estudiar esta epístola. Inclusive no importa la posición ideológica que se tenga, ¿no? Dice que un expositor famoso, hace muchos años, dijo que este pasaje que vamos a ver ha hecho temblar el corazón de muchas personas. Fíjense ustedes lo que decía este. Se eleva en el Nuevo Testamento con una grandeza sombría, severa, portentosa. Él la catalogaba hasta de terrible. En fin, es un pasaje que puede ser muy polémico. Y ustedes van a ver por qué. Tal vez vamos a tener que, en otra ocasión, después de este estudio que va a ser probablemente medio corto, vamos a tener que seguir profundizando sobre este aspecto. Y van a ver por qué. Inclusive se dice que hay hasta un temor en este estudio de ese pasaje, no de miedo, sino de asombro. Bueno, según podemos catalogar esto, es el riesgo de apartarse del Señor. En el capítulo anterior vimos otras señales de peligro, ¿se acuerdan? Los que estuvieron con nosotros, los que vieron los videos, el peligro de los oídos embotados, cerrados. Entonces, a medida que los cristianos hebreos ya podían ver que se acercaba la persecución en su tiempo, existía el peligro de apartarse de la creencia en Cristo y regresar al judaísmo. El escritor de esta epístola mencionó los aspectos que tenían que ver con el ritual. Los animó a aquellos cristianos
hebreos a crecer espiritualmente, ¿no? Y desarrollarse hasta la madurez. En fin, vamos a leer el primer versículo. Le pido a Fernando que comience leyendo el primer versículo de este texto, capítulo 6. Amén, hermana. Entonces, la palabra de Dios dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, ya vieron el texto, ¿no? No es fácil. Dice, dejando ya los rudimentos. Y acá se está refiriendo a los principios elementales de la doctrina de Cristo. Principios elementales de la doctrina de Cristo. O sea, abandonando las palabras que al principio habían aprendido acerca de Cristo. Alguien que estuvo en este estudio puso que para un constructor significaría dejar el fundamento de la construcción y continuar por los andamios. O para un estudiante ya avanzado volver a las enseñanzas básicas, elementales. Aquí el escritor de Hebreos pretendía preparar a los creyentes, figurativamente hablando, para realizar un viaje al trono de Dios. Las palabras vamos adelante nos indican una trayectoria horizontal, podríamos decir, no perpendicular. Y la expresión a la perfección nos está señalando no que seamos perfectos, sino que nos señala la madurez, la edad madura. Eso es la perfección cuando se habla de la perfección, no que seamos perfectos. Hay en el Antiguo Testamento, hermanos, 6 hechos fundacionales que prefiguran a Cristo en el ritual, en los símbolos y en las ceremonias. Veamos alguno de ellos. Primero, el arrepentimiento de las obras muertas. Segundo, la fe en Dios. Tercero, la doctrina de bautismos. Cuarto, la imposición de manos. Quinto, la resurrección de los muertos. Y sexto, el juicio eterno. En cuanto al arrepentimiento de las obras muertas, diremos que las obras eran las obras de la ley de Moisés. Ellos habían estado continuamente tratando de cumplir la ley, los hebreos. Después la quebraban y luego se arrepentían. Acá el autor de Hebreo le dice que todo aquello era algo infantil. Y la mención a la fe en Dios nos recuerda en el Antiguo Testamento, allí se enseñó la fe en Dios. Así que simplemente decir que uno cree en Dios no significa que uno haya llegado muy lejos. Mucha gente dice creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero el ritual del Antiguo Testamento presentó una fe en Dios por medio de un acercamiento a Él a través de los sacrificios en el templo, y no por medio de cómo estamos nosotros, a través de Cristo como sumo sacerdote. Bueno, y veamos qué dice el versículo 2. Le pido a Leticia que me lea el versículo 2. Amén. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí confirma, la doctrina de bautismo, que esto significa, podríamos decir, los levantamientos. No tenía nada que ver con el bautismo
del Nuevo Testamento. Estamos hablando de hebreos, para los hebreos, para su época. El escritor se refería a los levantamientos del ritual del Antiguo Testamento. Y había varios levantamientos. Los cristianos hebreos estaban queriendo retornar a esas prácticas que eran solo sombras, eran como fotografías espirituales. Aquellas prácticas ya prefiguraban a Cristo, que eso sí era la realidad. Y luego se mencionó el tema de la imposición de manos. Este también era un ritual del Antiguo Testamento. Fíjense en ustedes, cuando un hombre traía la ofrenda, que era un animal, la ofrenda era un animal, colocaba sus manos sobre la cabeza de él para indicar su identificación con el animal. O sea, el animal estaba ocupando el lugar de ese hombre en el altar del sacrificio. Otro elemento, resurrección de los muertos, dice allí. Diremos que fue enseñada en el Antiguo Testamento, pero en el momento de la escritura de esta carta, los creyentes hebreos necesitaban pensar no en la resurrección que planteaba el Antiguo Testamento, sino en la resolución de Cristo, pero en Cristo vivo. Y finalmente en el versículo se mencionó el juicio eterno, que también fue enseñado en el Antiguo Testamento, el juicio eterno. Veamos qué dice el versículo 3. Le pido a Pamela que me lea el versículo 3 para continuar con esta simbología. Amén. Y esto es lo que vamos a hacer, si Dios lo permite. Concreto y específico. Estas palabras nos llevan al pasaje que ha causado tantas dificultades como ningún otro en la Biblia. Algunos consideran el más difícil de interpretar. Fíjense ustedes. Le voy a pedir al hermano Fernando que lea los versículos del 4 al 9. Amén. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Ya, y dice, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperios, porque la tierra que debe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibirle bendiciones de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Amén. Es un pasaje difícil. El versículo 9 es la clave de este pasaje. Pero necesitamos considerar el contexto para comprender lo que se estaba diciendo. A medida que empezamos a estudiar este pasaje, somos confrontados con el hecho asombroso de que generalmente los comentaristas bíblicos han evitado este capítulo. Hay un erudito, el doctor Campbell Morgan,
considerado por muchos el príncipe de los expositores, y lo ha pasado completamente por alto en su libro sobre Hebreos. Este pasaje lo pasó por alto. Ya. Lo que pasa es que hay muchas interpretaciones. Y podemos entender bien por qué los comentaristas han optado por permanecer al margen de esta escena que puede ser de confusión. Confieso que a mí me confundió y me confunde todavía, ¿no? Así que no se preocupen si no la entienden bien. La van a tener que repasar muchas veces y vamos a tener que hablar muchas veces, porque se han expresado muchas interpretaciones de este pasaje. La interpretación más insatisfactoria es la que sostiene que los cristianos aquí mencionados son cristianos que han perdido su salvación. Fíjense en ustedes, es decir, que fueron salvos una vez, pero han perdido la salvación. Esto es muy discutible por mucha gente, por muchas congregaciones. Y hay muchas personas que mantienen esa posición y en su mayoría son creyentes que han nacido espiritualmente de nuevo ellos mismos. Sin embargo, esta creencia les hace sentir muy inseguros. La pregunta es, ¿somos de Cristo? ¿Nos hemos convertido a Cristo? ¿Tenemos la vida eterna? ¿Pecamos? ¿Perdemos la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces seguramente ustedes han escuchado esto y han escuchado interpretaciones? En fin, lo esencial no es la cantidad de fe que se tiene, sino a quién está dirigida esa fe. Tales personas que recurren a este pasaje de la Biblia con mayor frecuencia que otras ya niegan que tenemos una salvación segura, que no dicen que esta salvación no se pierde en realidad, que tenemos una salvación imperdible, que el creyente está salvo y seguro en Cristo. Ahora, vamos a ver esto. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, capítulo 1, escuchen bien, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es lo que dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego él amplió esta gran verdad, llevando a un punto culminante y triunfal que pronunció en el versículo 33. Reitero, el capítulo 8, anoten, y después lo leen. Capítulo 8, versículo 33. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El trono de Dios está detrás del hombre más débil y más humilde que ha venido a confiar en Cristo. Y no hay ninguna inteligencia creada en el universo de Dios que pueda presentar una acusación contra uno de aquellos que han sido justificados a través de la fe, en la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo continuó hablando en la epístola a los Romanos, capítulo 8, que nosotros estudiamos hace un tiempito, versículo 34 al 39, y dijo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sin duda, estas son palabras clarísimas y concretas. Y en el versículo 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero.
Dice el versículo 37, ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué palabras estas de Pablo. Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En fin, lo dice todo esto. Pero hay un elemento que creo que es fundamental y con quien vamos a ir sintetizando para no complicar demasiado. No vamos a quedar por acá, pero piensen esto, hermanos, lo siguiente. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él, ¿qué nos da? A través de su sangre y su gracia. Nos da la vida eterna. Lo hemos constatado. Y si Él nos da la vida eterna, quiere decir que no es una vida temporal, es una vida eterna. Si no, si fuera una vida temporal, no sería una vida eterna. Por lo tanto, ahí podemos tener una interpretación, vuelvo a insistir, de esto, dentro de este pasaje que es bastante complicado. Y bueno, visualizar nuestra seguridad absoluta. ¿De qué manera? Si Él nos da la vida eterna, escuchándolo a Él, confiando en Él, creyendo en Él. Él dijo en el capítulo 10 de Juan, en los versículos 27 a 29, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta? Es clarísimo. Y después, ¿qué dice? ¿Me siguen y qué? Y le doy la vida eterna. ¿Qué clase de vida nos da el Señor? La vida eterna. No es una vida temporal, que es la que tenemos. Él no nos da la misma vida que tenemos. Ya nos las dio Dios. Pero Jesucristo nos da la vida eterna. Y no, dice, y continuó diciendo Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Dice Jesucristo, mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, no se trata de la capacidad para aferrarnos a Él, sino de la capacidad de Él para sostenernos. Esa es la capacidad. Él dijo aquí con la sabiduría infinita, la autoridad total de la deidad, que Él puede sostenernos y que aquellos que confían en Él jamás perecerán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Depositar la confianza en el Todopoderoso, en un Dios que puede darnos todo, que puede darnos la seguridad, o en un Dios que puede sufrir la derrota. ¿En quién vamos a confiar? En fin, aquí se establece con claridad, hermanos, que no podemos perdernos después de haber nacido espiritualmente en la familia de Dios.
nos hemos convertido en hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y una vez que una persona se ha convertido en un hijo, una hija de Dios a través de la fe en Cristo, tiene vida eterna. No se puede aceptar la interpretación de que las personas mencionadas en Hebreos 6, del 4 al 9, fueron una vez salvas y habían perdido su salvación. Bueno, hay otras interpretaciones, obviamente. No vamos a profundizar hoy esas interpretaciones que afirman que este fue presentado como un caso hipotético en Hebreos. Por una interpretación de la expresión recayeron, que es interpretada como y si recayeran, en vez de recayeron, y si recayeran. Es decir, que hay solo una posibilidad de que esto ocurra. El escritor no estaba diciendo que esto ocurre, solo que podría ser posible. Si nosotros hubiéramos aceptado una posición diferente sobre este pasaje de Hebreos, obviamente, tal vez esta interpretación podría ser también interpretada. Y la tercera interpretación, para sintetizar nomás, en el versículo 6, la palabra sí no aparece realmente en el griego. Es un participio y debe traducirse como habiendo caído. Por lo tanto, estos expositores tienen otra interpretación según el cual este pasaje habla de meros profesantes que no son creyentes genuinos. Ellos solo profesan ser creyentes. La Biblia habla de aquellos que son meros profesantes del cristianismo, son los apóstatas de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, en el versículo 22, escribió: pero les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cielo. En este pasaje los individuos eran cristianos profesantes, no verdaderos creyentes. Pero en este capítulo 6 de Hebreos encontramos a creyentes genuinos, porque estos son identificados como tales de muchas maneras. En fin, lo voy a dejar por acá. Vamos a tener que estudiarlo nuevamente en la próxima clase. Vamos a partir del versículo 4 y vamos a tener que retomar también el capítulo 4 de Hebreo para entender esto. Lo voy a dejar por acá porque es muy interesante. ¿Se dieron cuenta que es muy interesante? Yo creo que de que hemos estado en estos estudios, este pasaje, yo no sé a ustedes, pero a mí me despierta la necesidad de profundizar cada vez más en estos versículos. Lo dejo por acá, les hago una pregunta a ustedes, si entendieron, cómo visualizan. Vuelvo a insistir, en el próximo estudio vamos a nuevamente insistir sobre esto y les voy a pedir que lo lean durante la semana y que estudien y busquen interpretaciones. Yo les traje algunas y les voy a traer alguna otra más. Se dieron cuenta que el capítulo es bastante difícil. Los escucho si alguien quiere decir algo. Sí, hermano Mario, está complejo, digamos, estudiarlo y comprenderlo, ¿ya? Yo creo que vamos a tener que leerlo varias veces, al menos del 4 al 9, para la próxima y hacer bien las preguntas, porque al menos yo acá estoy un poquito, porque acá dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, dice, imposible que una vez los que estuvieron con Dios, que tuvieron la vida eterna, eso se refiere, ¿cierto? Exacto. Que tuvieron la vida eterna. Después más abajo dice, así mismo gustaron de la web. Y después recayeron, dice, Claro. ¿cierto? O sea, los que estuvieron comiendo de la mesa del Señor, digamos, es lo que quiere decir, que tuvieron la salvación, y después recayeron, dice, después dice una coma, porque si nos saltamos la coma
podemos entender otra cosa, dice ya. Y recayeron, sea otra vez renovado para arrepentimiento. Entonces, lo que no entiendo después donde dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, ahí como que Claro, me... que Sí, si nosotros buscamos un arrepentimiento, Jesucristo murió por nosotros en la cruz, para siempre nos dio la vida eterna. Si nosotros perdemos la salvación y después volvemos a la salvación a solicitar que Cristo nos perdone, que tendría que crucificarse nuevamente, derramar la sangre nuevamente. Ya lo hizo. Y lo hizo para siempre. Está en nosotros también apartarnos, que ese es otro, el gran peligro, apartarnos, desligarnos de Dios. Y ahí está una clave también para entender. ¿Se acuerdan que yo decía hacer oídos sordos y ahora apartarnos? Pero Cristo nos dio la salvación eterna. Y es nuestro libre albedrío el que decide mantener esa salvación de vida eterna creyendo a través y confiando en Él y dedicándonos a Él o apartarnos. Pero el tema pasa cuando nosotros nos apartamos y volvemos a Cristo, nuestra vida eterna no se perdió. ¿Por qué? Porque siempre la tuvimos. Algunos se apartaron de Cristo y no volvieron nunca más. Y eso sí, tendrán en el juicio su castigo. Pero tengamos un ejemplo claro, concreto. Pablo, probable escritor de Hebreos. Pablo, un hombre de Dios, celoso de Dios. Pero recuerden todo lo que hizo Pablo. Persiguió a los cristianos. En cierta manera lo hacía en nombre de Dios, pero desconocía precisamente al Mesías. Sin embargo, fue un hombre elegido por Dios. Así que este tema, hermanos, es un tema que tiene distintas interpretaciones y posiciones. Inclusive para algunos que estudian teología, y como les decía, hay algunos eruditos, estudiosos y comentaristas de la Biblia que tratan de pasarla por arriba el tema, no tocarla. Nosotros creemos que la palabra de Dios, y es una interpretación personal, tenemos que estudiarla en profundidad, que a veces nos cuesta interpretarla por nuestra incapacidad, por nuestras limitaciones. Como hay muchas cosas que el propio Jesucristo le decía a sus discípulos, bueno, no la van a entender, no se las puedo explicar, no la van a saber en esta vida. ¿Se acuerdan que, bueno, los que estuvieron en la última clase hablamos de algún misterio que era difícil de interpretar? Es que la palabra de Dios para nosotros tiene que ser estudiada profundamente. Y ahí está la base esencial. Yo le comentaba en una charla que tenía los otros días con Ana María, hay mucha gente que dice, no, yo no entiendo la Biblia, por eso no la leo. Y no la entiende porque no la lee. Ese es el tema. Ese es el tema. A veces no se puede entender algo tan profundo leyendo como si leyéramos el diario de las noticias. Ahora ya ni se lee el diario tampoco. Bueno, pues que se leyera algo en internet.
Tenemos que leerla, tenemos que interpretarla, tenemos que buscar las concordancias con el Antiguo Testamento, tenemos que ver el contexto histórico, tenemos que ver el contexto geográfico, tenemos que ver los protagonistas, tenemos que estudiar las distintas posiciones. Ese es el mecanismo que hay que hacer. Yo les confieso que a mí también me resultó complicado estos versículos. Y en principio, mi posición, por lo menos de lo que vamos visualizando, es en esas dos claves que les hacía referencia a través de los versículos de Pablo. Dios, a través de Jesucristo, nos dio la vida eterna. Lo dice la palabra, no lo invento yo. No lo inventa nadie, lo dice la palabra, leímos los versículos. Y si nos da la vida eterna, no es temporal. La que tenemos ahora es la vida temporal. Hoy tenemos una vida temporal. Jesucristo no va a derramar su sangre, no va a morir en la cruz para darnos la misma vida que tenemos. Nos da la vida eterna. Y está en nosotros la aceptación y no apartarnos, porque recuerden, siempre les recuerdo esto, este libro, esta epístola de Hebreo está destinada a los hebreos, primeros cristianos hebreos que estaban a un punto de querer volver nuevamente al judaísmo y dejar el cristianismo, por varias razones. Esa es la clave de esta carta. Y muchos dicen, bueno, no, pero esto está hecho para los hebreos, no está hecho para nuestro tiempo. No, también, porque a nosotros los cristianos nos pasa algo similar. Nosotros somos cristianos y como decía Pablo, recibimos la leche, necesitamos ir creciendo en el aprendizaje de la palabra del Señor. Y hay momentos que a nosotros y a muchos cristianos quieren volver no como los hebreos al judaísmo, sino como integrantes anteriores del mundo al mundo. Nosotros queremos volver al mundo por momentos, porque el mundo nos ofrece muchas cosas atractivas, porque el mundo nos presenta elementos que son atrapantes para muchos. Entonces ese mensaje estaba destinado a los hebreos, pero también a nuestro tiempo. Vamos a dejarlo por acá. No sé si hay alguna otra pregunta. Lean nuevamente, estudien y busquen donde están algunas posiciones sobre esto, los versículos que más o menos les comenté. Si alguno tiene alguna duda, después nos comunicamos por interno y yo les paso los versículos nuevamente para que los profundice. Vamos a insistir en este pasaje en la próxima clase. Y me gustaría que ustedes lo analizaran, como a todos los amigos que nos visualizan a través de las redes o a través de nuestro canal de YouTube. ¿Está Sí. bien, hermanos? Sí, hermano Mario, yo les propongo a Pamela, Leticia, bueno, y a mí también, leer bien, digamos, el capítulo 6 entero, obviamente bajo la oración, para que Dios nos esté guiando, nos esté dando la sabiduría y a cada uno nos va a dar alguna interpretación distinta y con esas tres o cuatro interpretaciones vamos a sacar una conclusión más grande. Yo creo que por ahí está la magia de esto. ¿Le parece o no? Me Entonces, parece bárbaro. Me cada uno, parece bárbaro. cada uno que dé su conclusión el día jueves. Yo al menos me comprometo a estudiarlo porque igual quedé eh, con varias cositas que me dan ganas de leerlo. Así que, pero hay que leerlo harto y bajo la cobertura del Señor para que no esté Claro, guiando. y es muy probable que cuando ustedes hablen con algún otro hermano, uno le diga, no, no, la salvación se mantiene, otro diga, no, la salvación se pierde,
Hay esas interpretaciones. Yo la he tenido muchas veces esas conversaciones con hermanos, pero el texto es el elemento central. El texto es el elemento central. Interpretaciones pueden haber muchas. Hasta, ya le dije, teológicamente, hay distintos eruditos que tienen esas posiciones. Bueno, le voy a invitar a que cierren los ojos, vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Tú nos has dado la vida eterna. Tú nos das tu palabra, que es la seguridad, como nadie la puede ofrecer. Tú, a través de la gracia, a través de tu sangre, nos das la salvación. Muchas veces, Señor, hemos escuchado, inclusive en muchos sermones, que la salvación es gratuita, que no hay que pagarla. Y yo me pregunto, Señor, la salvación fue gratuita. Tú pagaste con tu sangre esa salvación. No fue gratuita. Tú pagaste con la crucificación, la tortura que te hicieron, Señor. Entonces estamos agradecidos. Señor, tu sangre no es como la sangre de los corderos del tiempo antiguo de los hebreos, que cubría los pecados. La sangre de los animales cubría los pecados. No, Señor, tu sangre, tu bendita sangre, nos elimina los pecados, nos perdona los pecados, no los cubre. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Señor, bendice a todos los hermanos. Bendice a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad hoy. Tu bendición es lo más maravilloso. No hay quien pueda dar esa bendición sino tú, Señor. También bendice a todos nuestros hijos y a nuestros nietos y a todos los hermanos en Cristo en el mundo, los que sufren, los que están permanentemente llevando tu palabra, los que están escudriñando y estudiando tu palabra en este mundo donde la apostasía se hace presente, donde el enemigo sigue ganando espacio y donde esperamos ese día maravilloso en que suene la trompeta anunciando tu presencia. Bendice a cada uno de los hermanos que ha estado hoy en este estudio. Danos, Señor, la sabiduría para entender profundamente tus palabras, que a través del Espíritu Santo nos des la luz de entendimiento. Pero por sobre todas las cosas, Señor, danos con tu presencia maravillosa en nuestro corazón el camino, que nunca nos apartemos. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén.